Le invito a un colega para que les pueda, por lo menos, Alexa, esto, para que les pueda motivar e incentivar de lo que es la materia de derecho tributario y aduanas. Y no sé qué habrán tocado, ¿no? Pero también el anterior viernes les he mandado ya los sinópticos de los 14 temas que realmente ya hemos avanzado, ¿no? Entonces ya lo deben tener en su sistema o en copias. Hoy teníamos que tomar el primer parcial, pero con esta coyuntura es un poquito tomar el examen de manera presencial, aunque normalmente está viendo normal vehículos, ¿no? Pero yo pienso de que vamos a tomar el examen cuando se establezca, ¿no? Que puede ser tal vez el día lunes, porque creo que hasta el día domingo va a haber un diálogo nacional y entonces probablemente el día lunes tomemos el primer parcial. Ya, entonces van a estar atentos a eso, chicos, porque ya les he mandado los sinópticos y sobre eso ustedes ya tienen que profundizar con los textos que les he dado, las leyes que les he dado, ¿cómo se llama? El código tributario y algunas otras leyes especiales. No hay ninguna pregunta, ninguna observación, ¿no ves? He dejado de WhatsApp. He dejado instrucciones de que íbamos a dar el examen hasta el tema 13, es decir, la aplicación de la ley y otras normas tributarias en el tiempo y en el espacio. Pero como estamos con tiempito, que aún podemos seguir pasando clases, probablemente demos hasta el tema 14, ¿ya? Hoy vamos a tratar de terminar este tema del tema 14 y para luego entrar al tema de la extinción. No, estamos para entrar a la extinción de las deudas tributarias. ¿En qué tema hemos quedado, chicos? A ver, creo que estoy choqueado. Ya hemos acabado el tema de la relación jurídico, ¿verdad? Tributario. Hablen pues, chicos. ¿Me escuchan? Hola. Ya. Hemos terminado el tema de la relación obligacional jurídico-tributaria, ¿no? ¿O hemos ido en algún punto? Hasta donde yo sé, hemos terminado. Hemos hablado de la deuda tributaria. También hemos hablado de los componentes de la hipótesis legal tributaria o en otras palabras, el objeto del tributo, de los terceros responsables. ¿Hemos hablado de eso? Bueno, si no me dicen nada, yo los voy a dejar por tema avanzado, ¿no? Creo que sí hemos tocado ese tema. Licenciado, ¿no? Avanzado. Licenciado, hemos tocado el tema 15. ¿Cuál era el tema 15? El tema 15, estábamos nacimiento y causas de la extinción de la deuda. Ya. Entonces, hemos terminado la consulta tributaria, el tema, sí, hemos entrado al tema 15. Al nacimiento y causas de extinción de la obligación tributaria. En esto hemos tocado el nacimiento de la obligación tributaria, ¿verdad? Hemos hablado de cómo nace una obligación tributaria. El nacimiento, o sea, el origen, cómo es que nace una obligación tributaria. En materia de obligaciones tributarias, les he explicado que existen dos formas de obligaciones tributarias, una material y otra formal. La material nace en el momento en que
el hecho generador se perfecciona. Ese aspecto hemos tocado. Y en la obligación formal es cuando el contribuyente empieza o debe de cumplir ciertas formalidades para dedicarse a la actividad de una obligación comercial. Entonces, en ese momento también nace la obligación formal. Ya. También hemos tocado en esta parte, cómo nace la obligación tributaria en aduanas. A ver, ¿quién me puede decir cómo nace una obligación tributaria en aduana? Que no es lo mismo que el hecho generador en una obligación tributaria. ¿Cómo nace? El licenciado, se puede decir que nace cuando la aduana nacional acepta el DUI, que es las declaraciones iniciales de importación. Exactamente. Cuando prestamos la declaración voluntaria ante la aduana nacional, entonces, y la aduana nacional nos acepta de manera legal, porque puede suceder de que esa declaración esté mal formulado, o estemos queriéndole hacerle ingresar en algún error, ya sea formal o material, a la aduana nacional. Entonces, en ese momento no nace la obligación aduanera. Nace en el momento en que la aduana nacional acepta el documento llamado DUI o la Declaración Única de Importación. Y esto está en el artículo 47 del Código Tributario. A ver, ¿quién lee ese artículo? El 47 del Código Tributario. Esto es importante que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque es parte de su campo y es campo de su materia. El fin no es siempre sacarles a ustedes abogado, yo les dije, porque ustedes son ¿cómo se llama? Son contadores, ¿no? Son contadores financieros. Entonces dice, la deuda tributaria es el tributo omitido o expresado en unidades de fomento. Ya, no lo quiero eso. ¿Dónde está? El tributo omitido, bueno, ¿qué es el tributo aduanero? Que es lo mismo que les he explicado. Aquí habla de una fórmula, de la obligación tributaria y de la deuda tributaria. Les dije de que esta partecita es un poquito práctico y cómo se computa el retraso, la mora, el interés, la sanción de una obligación tributaria o de una obligación aduanera. Esta parte se llaman componentes del hecho generador o componentes de la deuda tributaria, Esta parte les dije que les voy a explicar de manera presencial, haciendo una pequeña práctica. Ya. Esa parte también ya habíamos tocado. También hemos ingresado a tocar las causas, así como una obligación tributaria tiene un nacimiento y tiene una perspectiva de generar el cumplimiento de esta obligación tributaria por la administración tributaria. También existen causas de extinción, es decir, causas de liberación extintiva o de extinción de estas cargas tributarias. Las cargas tributarias no pueden ser cargas de generación en generación, ¿ya? No puede la administración tributaria conminar o hacer una persecución bajo el principio de potestad tributaria de intimarte en mora y de exigirte el cumplimiento de una obligación de manera eterna. No, eso no existe. Existe, así como existe el nacimiento de la obligación tributaria, donde te conminan, te pueden iniciar procesos administrativos, coactivos, fiscales. También existen figuras como un derecho propio de todo contribuyente. ¿Para qué? Para extinguir estas obligaciones tributarias. ¿Cuáles son esas formas de extinción tributarias? Entonces, ya hemos hablado, hemos tocado, les dije de que hay 6 formas para extinguir en materia
de obligaciones tributarias, no en materia de obligaciones aduaneras. Eso van a saber diferenciar. Una cosa es con impuestos internos o con el servicio de impuestos nacionales y otra cosa es con la aduana nacional. Que son cosas diferentes. Entonces, ¿cuáles son estas 6 formas de extinción de la obligación tributaria? Hemos dicho que es el pago, la compensación, la confusión, la condonación y la novación. Estas figuras, si ustedes revisan el Código Civil, no son más que conceptos traídos o rescatados o utilizados por el Código Tributario de este texto normativo que es el Código Civil. Por eso es que yo les decía en una clase anterior cuál es la relación que tiene en su forma de autonomía con relación al derecho civil. No siempre el Código Tributario había sido autónomo, por más de que este normativo tiene un carácter de ser público, que es una diferencia del Código Civil, porque el Código Civil es privado, entonces no puede ser autónomo al 100%, sino que tiene una correlación de relación con el Código Civil, porque el Código Tributario, ¿para qué? Para la administración, para la normativización de sus obligaciones tributarias, utiliza estos conceptos o estas instituciones que están en el Código Civil. Vayamos a ver el pago. ¿Qué se entiende por pago? A ver, les he mandado yo los sinópticos, que creo que les he mandado hasta el tema 15. A ver, ¿quién me puede decir qué es el pago? Voy a anotar puntaje en las clases virtuales. Y los que se saquen buenos puntajes los voy a registrar. O la participación los voy a registrar como asistencia y a la vez como puntaje. Tal vez podría ser entrega de dinero para saldar deudas. ¿Cómo dice Fernanda? Fernanda, te escucho. Perdón, entregar dinero o tal vez bienes y servicios para saldar una deuda o poder comprar algo. Ya, tú me estás dando un concepto genérico, un concepto, digamos, sensitivo que mucho no tiene que ver con el Código Tributario, ¿no? Pero yo les ayudo a esta partecita porque también les he mandado, tienen que agarrar su Código Tributario a partir del artículo 51 al 65, que vamos a tocar todo eso. Licenciado, puedo responder. Gabriel, ¿no? Gabriel. Sí, licenciado. El pago, según tributos, sería que es la acción de dar una suma de dinero como concepto de tributo, ¿no? Como prestación obligatoria. Ya, bien, es un concepto extraído de lo que yo les he mandado. Exactamente, es una acción. ¿Qué es una acción? No es una omisión. La acción es la acción de dar, la acción de entregar, la acción de satisfacer una obligación de carácter tributario. Cuando hablamos de carácter tributario, es una obligación pública. Cuando hablamos de una obligación civil, es de carácter privado, lo que Fernanda hace un momento nos decía, ¿no? Para pagar el precio de alguna cosa. Eso es de carácter privado. Esto siempre es una obligación de dar una suma de dinero, ya, por regla general. Les dije que las prestaciones siempre son en dinero, que de manera excepcional puede ser en especie. Eso vamos a ver cuando veamos el derecho tributario formal y el derecho tributario material. Ahí les voy a explicar con más precisión, pero es entregar una suma de dinero de carácter tributario en favor de quién? En favor de ahora ya no hablamos del Estado, ¿no? Eso hablamos cuando hablamos del derecho financiero, la diferencia. Ahora ya hablamos
en favor de la administración tributaria. ¿Ya? Una prestación. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué entregamos eso? No estamos en derecho financiero, estamos en derecho tributario. ¿A cambio de qué entregamos? En derecho financiero entregábamos ¿a cambio de qué? A cambio de recibir una contraprestación de carácter público. Es decir, nos dan luz, nos dan agua, nos dan caminos, nos dan salud, nos dan educación. ¿Eso será un tributo? Es un tributo, pero es un tributo genérico. Cuando hablamos del derecho tributario, estamos hablando solamente de una prestación pecuniaria a favor de la administración tributaria. ¿A cambio de qué? ¿Por qué pagamos un impuesto en una obligación tributaria? ¿Será que todos pagamos una obligación tributaria? No, no ve, sino que ciertas personas. ¿Cuándo? Cuando el contribuyente provoca o genera o es el causante de generar un hecho generador, es decir, el cumplimiento de la hipótesis jurídica. Gabriel, a partir de mañana, se dedica a vender celulares o a vender vehículos o a importar ciertas mercancías, entonces está cumpliendo un hecho generador y como él está provocando el nacimiento de ese hecho provocador, de ese hecho generador, automáticamente también le nace la obligación tributaria porque nadie puede ser evasor o defraudador de los impuestos ante el fisco. Eso es el pago. Ya les he dado el concepto. Nos vayamos al artículo 51 y ahí está lo que también vamos a hablar. ¿Quiénes son las personas obligadas al pago? A ver, otra persona aparte de Gabriel. ¿Qué personas son los que deben de pagar impuestos? Las obligaciones tributarias. No estamos hablando de impuestos que generalmente son las personas mayores que tienen bienes inmuebles o vehículos. Entonces, ¿quiénes son? A ver, Jocelyn. Licenciado, los que están sujetos a pagar son los contribuyentes y también pueden ser los sustitutos o solidarios, como nos había indicado. Perfectamente, sí, pero siempre tienen que tener este aditamento en sus conceptos, ¿no? O en sus respuestas. ¿Quiénes son los que están obligados a pagar las obligaciones tributarias? Son los contribuyentes o sujetos pasivos, que son deudores por cuenta propia, son de ellos. Pero pueden pagar, como hemos hablado en el anterior tema, pueden pagar los sustitutos, y eso ya hemos desglosado cuándo el sustituto puede pagar. Pueden pagar los representantes legales del sujeto pasivo. Pueden pagar los subsidiarios y los terceros solidarios. Eso también hemos hablado en el anterior tema. Tiene una normativa bien especial y un tratamiento bien diferenciado este tipo de cumplimiento de obligaciones, que generalmente son conocidos como terceros extraños o terceros extraños de gestión de bienes o patrimonios ajenos. Entonces, la regla es el sujeto pasivo, él es el obligado a pagar. El contribuyente que ha provocado el hecho generador tiene que pagar la obligación tributaria. Además, puede pagar la deuda tributaria. ¿Cuál es la diferencia entre obligación tributaria y la deuda tributaria? A ver, ¿quién me dice eso? Pregunta de exámenes.
¿Cómo dijo el licenciado? No lo escuché bien. ¿Cuál es la diferencia entre una obligación tributaria y una deuda tributaria? A ver, ¿quién me dice eso? Hemos hecho ejemplos, les he explicado cuál es la diferencia entre los dos aspectos. A ver, el que me responda se gana 2 puntos. Y me hacen secuestro para el día del examen. Chicos, tienen que leer, tienen que estudiar, chicos. A ver, yo he estado en el Congreso de las Universidades y ahí me he conocido con ciertas personas que mira, que por la falta de conocimiento, porque, a ver, desde que ha entrado el presidente Paz, yo no comparto, yo no soy pasista y menos soy evista, pero desde que ha entrado el presidente Paz, 6 meses, ¿qué está haciendo el presidente? Ha emitido una serie de decretos y esos decretos generalmente han sido derechos tributarios, porque ha sacado o ha suspendido ciertos impuestos a ciertas mercancías. Ya. También ha dicho el presidente, y ese día hemos avanzado, les he dicho de que el día de ayer el ministro de Economía ha señalado de que todas las empresas públicas que ustedes han investigado, ¿no ve? Ustedes han investigado qué empresas públicas son estratégicas y qué empresas públicas no son estratégicas. ¿Ya? ¿Por qué hay estas marchas? Porque la gente que no lee, que no se informa, señalan que dice que el presidente Paz a estas empresas públicas lo va a privatizar y lo va a vender. Nadie ha dicho eso. Ningún decreto dice eso. El decreto supremo que han sacado, y yo les dije que el decreto supremo era esa noche que hemos hablado, me acuerdo bien, dijo el ministro de Economía, el licenciado Espinosa, de que se van a hacer una fiscalización y una revisión de todas las empresas públicas que a partir del 2013 se han creado, y las que no son estratégicas se van a cesar y las que son estratégicas van a seguir continuando en su administración de los recursos públicos. También yo les he explicado cuándo existe la estatización de las empresas públicas y cuándo no existe la desestatización de las empresas públicas. La Constitución dice que las empresas públicas que administran los servicios básicos están reconocidos como derechos fundamentales, como es a la vida, a la salud y a la libertad. O sea, tienen esa misma característica, el agua, la luz, el gas domiciliario y todos los servicios básicos tienen esa misma característica. Y la ley dice que esas empresas no se pueden privatizar ni se pueden entregar la administración a empresas privadas, sino que es una tuición y obligación del Estado administrar esas empresas públicas. Entonces, la gente mal informada, los del CB y lo que estamos viviendo, tergiversan y les dicen, han dicho, dicen, no dicen. Entonces ya me he conocido con personas que están, disculpen la expresión, bien tapadas y dicen que el gobierno lo va a vender todo. Constitucionalmente está prohibido vender, o sea, un metro de la frontera de Bolivia, está prohibido vender. Sí se puede entregar en formas de privatización o en formas de economía mixta que ustedes lo han llevado en derecho comercial, pero les informa. Entonces, estos aspectos de lo que hace un momento les estaba hablando son importantes de que ustedes pues revisen, lean, les he dado las leyes, estamos atentos a los decretos supremos, todo aquello, y entonces socialicen con sus amigos, con la gente de a pie, ¿no? Hay que socializar, hay que compartir. Donde vayan al sauna, vayan a una reunión, socialicen.
porque la gente está mal desinformada. ¿Y eso por qué? Porque la gente no lee, no le gusta estudiar. Ese decreto supremo, por ejemplo, esa nueva ley de las piezas del solar campesino y todo aquello, era una buena ley, ¿no? Pero los campesinos se malinforman, no leen, no se preparan, entonces estamos. Ya, a ver, ¿quién me dice qué es una deuda tributaria, qué es una obligación tributaria y una deuda tributaria? Son dos cosas importantes. Licenciado. Pues, Gabriel. Bueno, hace rato usted preguntó cuál era la diferencia. Y bueno, como obligación tributaria, en términos simples, se puede decir que es el pago de un impuesto, ¿no? Es cuando el pago del impuesto cuando nace el hecho, bueno, la actividad grabada. Y la deuda tributaria, la diferencia sería de que es el monto total a pagar, es decir, que es el pago del impuesto más el plazo o la multa, digamos, que sería cuando el plazo ya ha vencido de la deuda tributaria y no se paga. Ya, está bien. A ver, ¿alguien más? Yo, licenciado. ¿Armando? ¿No de qué? No. Caleb. Sí, licenciado. Bueno, la diferencia es que la obligación tributaria consiste en... La obligación tributaria consiste en que es un vínculo jurídico entre el contribuyente y el Estado. O sea, el contribuyente tiene derecho de pagar los impuestos porque es la obligación que se le ha ponido. Y bueno, la deuda, lo que es la deuda tributaria, es cierto monto de dinero que el contribuyente o el sujeto pasivo debe pagar al Estado. No. A ver, no es claro. ¿Alguien? A ver, Marlene. A ver, la deuda tributaria sería como un monto que el contribuyente debe pagar al Estado. Ya. Una obligación tributaria sería, como ha dicho el compañero, es un vínculo entre el Estado y el contribuyente. La persona debe pagar un tributo cuando ocurre el hecho generador. Sería la obligación es lo que debe pagar y la deuda sería cuánto debe pagar. A ver, ¿qué es la deuda tributaria? Está muy bien lo que has dicho de la obligación tributaria. Muy bien. La deuda sería como el monto que el contribuyente debe pagar. No. Este trabajo es de ustedes, porque todos los contribuyentes acuden a los contadores cuando, a ver, les voy a dar el chanchullo. Cuando yo, contribuyente, tengo un plazo para pagar el IVA o el RCIVA como docente, debo hacer mis formularios y todo aquello. Pero me he olvidado, me ha vencido el plazo. Entonces, ¿qué hago? Yo voy y le busco a mi contador y le digo, ¿sabe qué? Tú eres el contador y busca alguna solución sobre mi obligación tributaria. Ya les he dado la pauta. A ver, ¿quién? Pero les he dictado bien clarito la diferencia. La diferencia sería que la deuda es cuando te vence el plazo para pagar tu obligación, o sea, la deuda que... Ya, o sea, está bien. Ya, está bien. ¿Qué más? Este se genera, o sea, este es el vencimiento, ¿no ve? De la fecha, y independientemente de las multas y todo eso, licenciado. No, ya se ha pasado. ¿Lo líquido, licenciado? No. A ver, la deuda tributaria, ¿ya? Es la obligación material en dinero que debemos de pagar a la administración tributaria. Tenemos un ejemplo de 10 días, por decir. No pagamos, teníamos que pagar, por decir, 100.000 bolivianos. Entonces, nos dan 10 días de vencimiento. En los 10 días de vencimiento hemos dicho que ese día nos hemos ido a fasear, o el sustituto, el contador se ha ido a bailar y no ha pagado la deuda tributaria. No ha pagado la obligación tributaria.
Al vencimiento de la obligación tributaria nace la deuda tributaria. Porque si el contador o el sustituto o nosotros como contribuyentes dentro del plazo pagamos la obligación tributaria, ya no nace la deuda tributaria. Entonces, por el incumplimiento del plazo de vencimiento que nos ha dado la administración tributaria, no pagamos, nos hemos olvidado, entonces nace la deuda tributaria. Entonces, ¿qué es la deuda tributaria? Licenciado, entonces la Licenciado. deuda tributaria Ismael. solo sería el monto acumulado que se tiene que pagar una vez vencido el plazo, y este se compone por el tributo original, que sería lo que se tiene que pagar, actualizado, más los intereses y las multas que tiene que se le dan por no pagar en su tiempo. Ya, entonces, en tus palabras, a ver, el primer concepto has dicho mal y el segundo concepto ya lo has mejorado, pero a ver, ¿qué es la deuda tributaria entonces? Es el monto acumulado que Es el pago, es el pago. Es el pago que se debe, es el pago acumulado que se debe dar al Estado en un plazo vencido, que este se compone por el tributo original actualizado, los intereses y las multas aplicadas. Ya estás leyendo del internet tal vez. No, es lo que... Es que no estás, a ver, en términos sensitivos, en términos coloquiales que pueden entender. La primera parte lo has dicho bien, en la segunda parte ya te has perdido, pero lo has dicho también bien en la segunda parte, pero te estás confundiendo con la primera parte. A ver, María, pero Ismael, ya te has ganado un punto. A ver, María. Licenciado. ¿Ya? Marlene, ya. Sería como el monto que el contribuyente debe pagar al Estado como resultado de la obligación tributaria. No te escuché bien, creo que tienes algo. El monto que el contribuyente debería pagar al Estado. Deuda tributaria es, como dijo mis compañeros, es terminado el plazo de la obligación tributaria. Nosotros cancelamos en total los intereses. Está mal tu internet, no se escucha bien. María Alejandra. A ver, ¿quién quiere ganarse 2 puntos? Licenciado, puedo volver a intentar. Gabriel. A ver, recién acaba de explicar, la deuda tributaria sería el pago una vez vencido el plazo de la obligación tributaria, del cual acontece a lo que es la obligación tributaria más lo que sería más la multa o impuestos. Intereses. Exactamente. Por no obligación tributaria. Exactamente, Gabriel se ha ganado 2 puntos. ¿Por qué? A ver, la obligación tributaria es el pago, es la regla, ¿verdad? Tenemos que pagar 100.000 bolivianos a la administración tributaria habiendo provocado el hecho generador. Debemos de pagar ese impuesto, ¿ya? Y el Estado nos da un plazo de 10 días. En esos 10 días no hemos cumplido esta obligación tributaria, se nos ha vencido de los 10 días y a los 11 días queremos pagar, pero ya el Estado nos va a cobrar ya no como una obligación tributaria, sino como una deuda tributaria, porque a la vez nos va a cobrar la obligación tributaria, nos va a cobrar las multas, los intereses y tal vez otras sanciones. Y es más, la obligación tributaria lo va a actualizar a las UFBs. Eso se llama deuda tributaria. Ahora la pregunta es, ¿quién paga la deuda tributaria una vez de que se han ido a bailar y no ha pagado el sujeto activo, el sujeto pasivo? Ya.
¿Qué? A ver, En ya, este pero con caso, diferentes tratamientos, con diferentes tratamientos, como hemos hablado, del sujeto pasivo, del representante legal, del solidario, o sea, del tercero solidario y de los terceros múltiples solidarios que pueden ser. ah, A ver, ya, en el caso del sujeto pasivo, que sería el representante legal, en caso de que el representante legal tenga un contador, si el representante legal le informa al contador que tiene que pagar, entonces es como si la obligación pasara al contador. Y si el contador no paga, entonces en su debido tiempo, la deuda tributaria termina pagándole el contador. ya, está Eh, bien, está bien, está bien, está bien. Estás hablándome del sujeto pasivo con el representante legal. O sea, estamos hablando de un tercero responsable, pero en calidad de representante legal. ¿Ven? sí. Ya. Por regla general, cuando el representante legal, se llama esto en materia civil, pero el Código Tributario también maneja esa figura de la asunción de crédito tributario. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estamos en el representante legal, no estamos en el subsidiario ni en los terceros solidarios. Pero eso hemos hablado eso en el anterior tema. A ver, vean el artículo 29 del Código Tributario. Chicos, la verdad, me siento a veces defraudado porque creo que no estoy enseñándoles bien. O sea, estas figuritas, con estas figuritas ustedes van a ganar dinero. Con estas figuritas ustedes van a poder manejar, mantener su empresa de contaduría pública. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que tenía aquí su contaduría pública, aquí su empresa contable tenía aquí en Calacoto, ha hecho buena gestión, se lo han llevado a Santa Cruz. Ahora en Santa Cruz está asesorando a grandes empresas allá en Santa Cruz. Entonces, y estas cosas ustedes tienen que saber. O sea, pareciera que fuese el sujeto activo, sujeto pasivo, cualquier ciudadano. No es así. Ustedes van a ser asesores de empresarios, de consultoras jurídicas. Por ejemplo, nosotros los abogados, pues, cuando tenemos empresas, casos así grandes, entonces buscamos un contador para que el contador nos pueda ayudar con estos números. Entonces, ya, a veces existen, por ejemplo, Doria Medina tiene empresas por aquí y por allá, pero Doria Medina no maneja sus empresas. ¿Quién maneja? Son sus representantes legales. Está bien la primera pauta. El pago puede ser, por regla general, pagado por el contribuyente, por el sujeto pasivo, pero puede ser sustituido por un representante legal. El representante legal asume toda la obligación legal desde el momento de su nombramiento, desde el momento de su sucesión, desde el momento de su sindicación o desde el momento en que se ha suscrito un contrato. Y yo les he hablado de las figuritas de los terceros responsables por administración de patrimonios ajenos. Y ahí hemos visto diferentes tipos de terceros responsables. Los más sobresalientes, por representación. Esto tiene que ser una representación de manera expresa y especial para la administración de patrimonio ajeno. ¿Cuándo asume el responsable o el representante legal? Desde el momento en que se ha suscrito o ha sido designado como representante legal para administrar un patrimonio. Desde ese momento, el representante se vuelve obligado y responsable para responder por la gestión de esos patrimonios ajenos. ¿Ya? Puede responder la obligación tributaria, también puede responder la deuda tributaria.
Pero ¿cuándo? ¿Pero qué tal? Yo estoy asumiendo responsabilidad desde hoy día. Hoy ¿qué fecha es? Hoy es 29 de mayo. Entonces yo a partir de hoy día tengo que responder a esta gestión de patrimonios ajenos del señor Doria Medina. Porque hasta antes de ayer, o ayer que era 28, administraba Ismael. Entonces él tenía que responder, ¿ya? Pero puede ser que Ismael se haya obligado a pagar, se haya olvidado pagar esas obligaciones tributarias, ¿ya? Y a la vez ha generado una deuda tributaria, y yo, como nuevo representante legal, no he denunciado ni he tratado de subsanar ante la administración tributaria esa obligación tributaria. Entonces, automáticamente, desde hoy día y hasta mañana pasado que nos salga la multa, me vuelvo deudor o responsable solidario. ¿Con quién? Con Ismael. ¿Qué quiere decir responsable solidario? Por representación. Chicos, les voy a preguntar esto en el examen, porque esto es tema de ustedes. Lic, es responsable por solidario, en el artículo 32 nos habla de esto, que dice que cuando sean dos o más los responsables por representación o subsidiarios de una misma deuda, su responsabilidad se le puede exigir a cualquiera de los dos, sin perjuicio del derecho de este a repetir en la vía civil contra los demás responsables. Eso es lo que dice el artículo 31. Ya, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ya se explicaba. Que cuando hay dos personas o más que son responsables en solidaridad, que son representantes, estamos en la responsabilidad por representación. Tú y yo somos, tú eras anteriormente representante y actualmente soy yo representante, o también a partir de hoy día podemos ser representantes los dos. ¿Ya? Si hacemos una mala gestión de negocios ajenos, por decir, de Gabriel su empresa, empezamos a manejar, pero nosotros nos farreamos la plata, nos bailamos gran poder con su plata, o sea, de manera dolosa. No hacemos una gestión de negocios ajenos, no pagamos la obligación tributaria, no pagamos la deuda tributaria, y la administración tributaria nos notifica a nosotros. Entonces, ¿cómo respondemos? A ver, está en el artículo. Chicas, a ver, no hay chicas que participen. A ver, revisen el artículo 32, les ha dado Chanchu Ismael. O ya quieren ir a bailar. Ya pues, chicas. A ver, defiéndanse las chicas. ¿Qué dice el artículo 32? A ver, lean pues. A ver, lo único que dice el IC es que la responsabilidad va a ser solidaria y se les podrá exigir a cualquiera de ellos. Ya, está bien, está bien. Puede ser a cualquiera de ellos. Y aparte también explica que o sea, no va a haber un perjuicio del derecho de a repetirse contra los demás responsables. No. A ver, dice, mira, la derivación de la acción administrativa para exigir a quienes resultaren responsables. No, esto habla de los subsidiarios. De los solidarios a título de los subsidiarios. El 31 es LIC. Solidaridad, el 31 no es el 32. Sí, el 31. Cuando sean dos o más los responsables por representación o subsidiarios, eso lo dejemos.
de una misma deuda. Cuando ya estamos hablando de la deuda, ya estamos hablando de la obligación tributaria y de la deuda tributaria. Estamos hablando del pago en dinero material. Y cuando hablamos de la deuda, estamos hablando más de los intereses, las sanciones, las multas. Entonces, cuando es de la deuda, estamos hablando de los dos. Por decir, 100.000 debíamos como una obligación tributaria, la deuda nos ha impuesto otros 100.000, en total sería 200.000. Su responsabilidad será solidaria, o sea, los dos. Y la deuda podrá exigirse íntegramente, o sea, el total a cualquiera de ellos. Es decir, esos 200.000 bolivianos te va a exigir que pagues vos o yo. O antes que te embargue tu casa o antes de que me embargue mi casa, entonces tú dices, no creo que me embargue mi casa. ¿Cuánto es? Ya pago los 200.000. Pagas los 200.000 y te liberas. Extinción de pago. Te liberas automáticamente, también me libera a mí, porque es una obligación solidaria mancomunada. Pero si tú has pagado los 200.000 y yo también soy responsable, entonces ahí nace, por eso dice, sin perjuicio del derecho de a repetir en la vía civil. ¿Qué quiere decir? Tú me puedes demandar a mí para que yo te repita el 50% que te debo porque tú has pagado el 100%, porque es una obligación tributaria solidaria mancomunada contra los demás responsables en la proporción que les corresponda. Pero estaba bien tu participación, Ismael. Te has ganado 2 puntos. ¿Hasta ahí clarito? Sí. A ver, alguien dice, María Alejandra dice la palabra. María Alejandra. No, licenciado, todo está claro. Ya, entonces hasta ahí clarito, ¿no ven? Ahora, ¿qué pasa con los subsidiarios? Artículo 30. ¿Qué pasa con los subsidiarios? ¿Qué es subsidiario? También es un tercero responsable, ¿no ve? Porque administra, ¿qué se llama? Cuando administra bienes ajenos. A ver. Aquí dice que son, o sea, es cuando el representante no puede, su patrimonio no alcanza al pago, a la deuda, entonces el subsidiario se hace responsable por lo que le falta pagar, o sea, el monto que le falta pagar. Ya. Eso es lo que dice en el artículo. Ya, está bien. El subsidiario también viene por representación, ¿no ven? Según el artículo 31 y 32. Ya. ¿Qué decir subsidiario? Dice, el representante legal o el representante de gestión o el gestor de negocios ajenos, ¿ya? También puede asumir la responsabilidad de manera solidaria ante la administración tributaria cuando por decir la deuda dice 200.000 bolivianos debe Gabriel, y como tú eres su representante legal, yo ya le he embargado a Gabriel su patrimonio y solamente su patrimonio alcanza al 50%. Entonces falta solamente alcanza el 25%, por decir, a 50.000 bolivianos. Entonces falta un líquido de 150 bolivianos. ¿Ya? Y esa es la diferencia, que en materia tributaria no existe la responsabilidad solidaria simple, la responsabilidad mancomunada simple, siempre va a ser de responsabilidad solidaria o responsabilidad mancomunada solidaria, o sea, siempre les amasa a los dos, al representante. Pero hay una condición, entonces yo voy a decir, a ver, un momentito,
yo no puedo cubrir la deuda que falta de los 150 bolivianos. O sea, por regla general, a mí me dice, como tú eres el representante legal, esos 150 tienes que pagar vos. O sea, lo que le falta a Gabriel, entonces tienes que pagar tú. Perfecto. Pero yo tengo ahí una excepción de plantear de que yo como tercero o como representante legal no he actuado con mala fe. Es decir, no he despilfarrado o no he hecho una gestión malversando o causando peculado con los bienes de Gabriel. Si yo demuestro esas figuras, entonces la deuda siempre le van a perseguir a Gabriel. Pero si yo no demuestro esas figuras, automáticamente, subsidiariamente, me van a atacar a mis patrimonios para pagar el saldo que le falta de la deuda tributaria a Gabriel. Entonces, esos 150 me van a hacer pagar a mí. ¿Ya? Eso es la regla. La regla. Esta figurita no se aplica a quienes, a los que son síndicos, que ustedes van a ser síndicos de varias empresas cuando sean profesionales, no se aplica a los liquidadores, no se aplica a los interventores, no se aplica ni a los administradores que son designados judicialmente o por actos de sucesiones. Eso es la figurita o la diferencia de esa responsabilidad o del pago que estamos tocando como primer punto. Por eso es que el artículo 51 habla del pago total, el artículo 52 habla de la subrogación de deuda y de las condiciones y requisitos de estos pagos. Ya hemos dicho quiénes son las personas obligadas al pago. Ahora vayamos el lugar, tiempo, forma y prueba del pago. Les he hablado cuando las ventajas y las condiciones de que el Estado debe de generar para que el contribuyente pueda pagar esas obligaciones. Les habla de algunas teorías normativas. ¿Ya? Entonces, por regla general, el Estado o la administración tributaria siempre debe de fijar ciertas condiciones al contribuyente, o sea, facilitarles impuestos de tu casa, que tú vives en La Paz, no te pueden decir, pues, anda a pagar a Cochabamba, no te pueden decir, pues, anda a pagar a Santa Cruz, ¿no? Entonces, o no te pueden poner trabas, o no te pueden generar actos que sean imposibles de cumplir una cierta obligación tributaria. Entonces, la regla general es de que la administración tributaria siempre debe de dar la comodidad. Les he hablado de esa normativa, de esas comodidades de que pueden, ¿cómo se llama? Para que el contribuyente pueda pagar esas obligaciones tributarias en un lugar, tiempo y las formas y cómo se debe de probar el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, y también dice el código, y nos vamos ya al artículo 53, que tiene que ver siempre las formas o el lugar de pago de acuerdo al tributo. Tiene que ser de acuerdo a las características o características del hecho generador o de la actividad o de las circunstancias que se van a hacer grabadas. ¿Ya? Puedes decirte, tú vas a pagar en tu propio domicilio, que puede ser en la ciudad de La Paz, o puedes decirte que
vas a pagar en la misma aduana nacional o puede decirte que tú vas a pagar en agencias bancarias, bueno, que puede determinar el lugar siempre la administración tributaria. El tiempo, plazo, la administración tributaria no puede exigirte antes del vencimiento del hecho generador, antes de que no se produzca la legislación. Tú haces tu declaración jurada, a partir de ese momento recién se puede computar. No puede ser de una manera, digamos, arbitraria, incierta, o no puede ser, por decir, vos debes, no. O sea, tienen que decirte, si tú vas a dedicarte a esta actividad comercial, entonces tú tienes que pagar este tipo de impuestos. Esta es la cantidad o el monto que tú debes de pagar. Es una deuda real, material y determinado de acuerdo a las URBs. No te puede sorprender, no pueden ser dudosos. ¿Ya? Entonces, eso es la forma o el tiempo para pagar un impuesto. Las formas de pago. ¿Cómo deben ser las formas de pago? ¿Deben ser total? ¿Deben ser parcial? ¿Cómo deben ser? El Código Tributario permite que las obligaciones tributarias o materiales pueden existir o pueden ser a plazos diferidos o a plazos que la ley establezcan bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Pueden decirte ya, paga una cuota inicial, pero depende al impuesto, ¿no? Depende al impuesto, pero con una garantía, entonces te damos un plazo para que puedas pagar el saldo de esa obligación tributaria sin la imposición de multas ni sanciones. ¿Por qué? Porque te está permitiendo con una ley que tú puedes hacer un pago diferido. ¿Ya? Entonces, es una forma de pago. Existe el pago total o el pago parcial, pero siempre tiene que estar respaldado por una ley. No es que tú vas a ir a negociar con el gerente de impuestos y decir, no es como en materia civil. En materia civil, sí, tú puedes negociar con el gerente del banco y le dices, no, hoy no estamos trabajando y ¿sabes qué? Estamos en bloqueos y no te voy a pagar. No, o sea, él tal vez te puede aceptar, pero impuestos internos no te va a aceptar. Pero puede ser que la resolución de directorio, como yo les he explicado, que es una fuente del derecho, puede el directorio o puede tal vez el presidente, después de que pasen estas cosas que está generando tanto déficit, está generando tantos cierres de empresas, está generando cierres de negocios, pues puede que el Estado con una ¿cómo llaman esto? Con una actividad de lavados, como dicen, se llaman lavados cuando hablamos de las condonaciones, puede disponer con un decreto o con una ley general de que los pagos puedan ser de manera diferida, de manera condicionada, siempre y cuando se determine ciertas condiciones. La condición es de que tú des un monto inicial, entregas una garantía real y ahí te pueden dar pagos diferidos. Pero la regla es el pago total. Eso con relación a las formas de pago. Pruebas del pago. ¿Qué son las pruebas de pago? A ver, ¿qué es una prueba de pago? Es el documento, ¿no? Es un documento. Por regla general, cuando nosotros vamos a pagar un impuesto, nos dan siempre un formulario o nos dan un documento fiscal, un documento oficial. Ya, bueno, eso depende y de acuerdo a los impuestos que se reconoce en el Estado boliviano. ¿Ya? Pero por regla general, siempre es el documento o el recibo oficial o comprobante o formularios que la administración tributaria tiene la obligación de entregarte como
contraprestación al pago, donde que tiene que estar registrado la forma de, el monto que tú estás pagando, la fecha que tú estás pagando. ¿Por qué? Porque puede suceder de que si es que ahí no te ponen una fecha, puede la administración tributaria quererte hacer repetir esta prestación material. Y ahí vamos a ver cuando hablemos de la prescripción. ¿Ya? Tiene que estar la firma del contribuyente y la identificación del contribuyente, porque yo les comento de que hoy en día, gracias a este famoso del Internet y todo aquello, existen la falsificación de formularios de impuestos sucesorios o de impuestos de las empresas. ¿Por qué? Porque a veces en gobernaciones habían sabido sustituir formularios, es decir, que el contribuyente paga el impuesto sucesorio, que por así decirlo. Yo he atendido un caso de una señora que tiene su negocio aquí en la Tumula, donde hacen sopitas de bebé. Entonces, ella ha ido a pagar un impuesto sucesorio sobre una fábrica. El que le ha decepcionado, ese funcionario le ha entregado un formulario, pero es un formulario fraguado. Entonces, automáticamente se le ha prendido al funcionario y se le ha prendido a mi cliente, a la señora, y los dos estaban cautelados. Pero al final se ha descubierto de que estos funcionarios habían sabido traficar ciertos formularios donde no consignan, a veces no consignan, por decir, el nombre del funcionario, no tiene que ser de conocer. Entonces, se requiere sí o sí que esté identificado el nombre del funcionario, su firma y sellado con todas las formalidades o los sellos de seguridad que tienen que acreditar la autenticidad de ese documento fiscal. Hasta allí, facilito, ¿no? ¿Me escuchan? ¿O están durmiendo ya? Sí, Lick, se le escucha normal. Ya. Ahora vayamos al otro punto. Estamos en el pago. ¿Habrá pagos anticipados? O sea, nosotros somos empresarios y decimos, quiero pagar anticipadamente sobre mis ganancias o sobre mis rentas. ¿Habrá? El Código Tributario y según las doctrinas, sí, existen los pagos anticipados. ¿Dónde están estos o dónde se respalda esta normativa? En el artículo 56 del Código Tributario, en el artículo 125 y 121 del Código Tributario, que respalda estos anticipos. ¿Ya? Pero esto no procede en todos los impuestos, por si acaso. El anticipo de pago, ¿qué es anticipo? Eso tenemos que primeramente desglosar. Anticipo es anteceder una obligación tributaria antes de que se genere el hecho generador. ¿Ya? Como hace rato hablábamos, que no la forma de pago o el momento del pago es cuando las reglas cuando se genera el hecho generador, recién nace la obligación tributaria. Excepcionalmente existen estas figuritas de que antes de que se emita la liquidación o se determine la obligación tributaria, que eso vamos a ver en el tema del derecho tributario material, se pueden pagar anticipadamente en los siguientes casos o con los siguientes requisitos. 1. En los impuestos de las utilidades de las empresas y de las personas físicas con cargo al impuesto a liquidarse al final del periodo respectivo. O sea, tú puedes pagar antes de que te lo gastes el dinero y tienes que esperar que se te liquide dentro de tu periodo fiscal. ¿Cuál es el periodo fiscal? ¿De cuándo es el periodo fiscal?
chicos? ¿Quién me dice qué es el periodo fiscal? ¿De qué fecha se computa el periodo fiscal? El presupuesto fiscal. Por un año, licenciado. ¿Está bien? ¿De qué fecha a qué fecha? Desde enero hasta diciembre. ¿Pero de qué fecha? Licenciado, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Exactamente. Eso es el periodo fiscal. Entonces, tienes que esperar que te liquiden. Si te liquidan en exceso, entonces tienes que aumentar. Si te liquidan en exceso, ellos te pueden devolver. Se llama la figura de la compensación, o la figura de la repetición, o la figura de la devolución. ¿Ya? No es un pago definitivo, es un pago acondicionado, es condicionado. Pero este pago va a desaparecer el momento de la gestión fiscal y donde vas a poder regularizar el porcentaje o el total del pago. Ahora como les dije, si el anticipo es mayor al periodo fiscal con que tiene hecha la liquidación, ¿ya? O al final de la gestión, la administración tributaria siempre te va a compensar este tributo con lo que has pagado y con lo que te ha sobresalido, o sea, en vez de ser deudor, te has vuelto acreedor de la administración tributaria. El contribuyente también puede llegar a ser acreedor, pero nunca en la práctica la administración tributaria te dice, ven, Angelo, y toma, te devolveré tu plata. No, nunca te dice, te compensa. Pero este periodo fiscal yo ya te he pagado y tú me debes un exceso de 100,000 bolivianos. No, esos otros 100,000 bolivianos vamos a compensar en el próximo periodo fiscal. Eso se llama compensación. Entonces, te puede compensar o también te puede hacer la devolución. Pero eso es en teoría. Ahí está el artículo 125. O la acción de repetición, el artículo 121. Este anticipo de tributos está normado siempre por una ley. Debe estar amparada siempre por una ley. Doctrinalmente y históricamente existe. Ha habido en el 2017, en el 2007, incluso 2017, 2018, ha habido estos anticipos. ¿Ya? Pero no existe esto como una ley específica, digamos, ¿no? Sino que tiene que haber una ley, un pronunciamiento de manera general. Y por último, debes respetar siempre el principio de capacidad contributiva. Quienes pueden anticipar a su pago y quienes no pueden anticipar a su pago. Por último, la actualización de intereses de la deuda tributaria. Aquí vamos a hablar de los componentes. Esto les voy a explicar cuando estemos en clases presenciales. Chicos, vamos a quedar acá. Está bien, Lee. Ya hemos corrido maratónicamente, ya son las 8:15. Vamos a avanzar el día lunes la compensación. Por favor, revisen el código. Vamos a hablar de la compensación que está en el artículo 56, el 121, 122, 123 y siguientes. Vamos a hablar después de la confusión. Vamos a hablar de la condonación, de la prescripción, de la novación, son figuritas que han nacido del este, y las formas de extinción de la obligación tributaria en materia aduanera. Posteriormente, chicos, vamos a empezar al tema. El día lunes vamos a acabar estos temas el día lunes y vamos a hablar de las clases de impuestos que se conocen en Bolivia, o en Bolivia, ¿no? Y vamos a hablar como primer punto, clasificación de una definición de impuestos, ¿qué es un impuesto? Vamos a ver
clases de impuestos que existen en el Estado boliviano y también vamos a ver los sistemas impositivos que existen en Bolivia y la renta fiscal hidrocarburíferas, que es muy importante este tema, para luego ver el domicilio tributario. Ya con eso creo que unos 5 temas más vamos a acabar lo que es el derecho tributario. Acabamos eso y vamos a entrar netamente a la legislación aduanera. ¿Ya? Entonces, chicos, el día lunes nos vemos. Ojalá ya no haya pues las marchas, ¿no? Estos bloqueos que en el fondo es perjudicarnos. ¿Alguna pregunta? Creo que faltaba llamar lista. No, ya llamó lista, al principio se llamó lista. Sí, a mí no he escuchado. Esta mañana ya llamó, en la tardecita ha llamado. Cuando ha empezado, ha enviado el enlace y ya llamó lista nomás. Sí, porque ahorita no hay permiso, no hay de que yo de votar, todo aquello, porque estamos en clases virtuales. Entonces no podemos tampoco tolerar y decirles de que hay permiso, ¿no? Pues estamos comenzando a 6:30 en punto y estamos corriendo. Ya, Ok, entonces, está bien. ya el día lunes igual, si es que va a haber igualmente clases virtuales, vamos a comenzar igual a las 6:30, no, 6:30 o 18:30, así es a la corrida y así también nos vamos un poco temprano, pues nos va a descansar. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día lunes a las 6:30. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Veo, licenciado. Hasta luego, Lee. Hasta luego.